Buenos días, profesora. Este es el video final de química. Yo acá a mi lado de la pantalla tengo las diapositivas con las cuales me iré guiando para la información, por si volteo los ojos o algo así. Esta información de la cual voy a hablar está basada en las investigaciones que se hicieron desde lo que sé hasta el aplico, incluyendo la tabla del ejercicio que va a quedar en un link en el video, en la descripción, que la va a llevar a un Google Drive, el cual usted podrá ver la tabla que está en un Excel. Bueno, empecemos con la importancia de la bioquímica. Entonces, aquí yo lo que hice fue organizarlo por preguntas. Entonces fui organizándolo por preguntas y intenté recopilar la mejor información posible que fuera concisa y fácil de entender. Primero vemos que la definición vamos a hablar de la definición de la bioquímica y su objeto de estudio. La bioquímica es una ciencia que llega a estudiar cómo funciona la composición de los seres vivos, dándonos la importancia de las moléculas, que lo que componen sus células, sus tejidos, analiza los ácidos nucleicos, la proteína, los lípidos, carbohidratos y demás moléculas que componen la célula. Esta también estudia las reacciones químicas de estos compuestos y cómo le permite generar energía y obtenerla para el cuerpo humano. Eh, ¿En dónde vemos la aplicación de la bioquímica? La vemos en dos lugares, o bueno, la podemos ver en muchísimos más lugares, pero yo decidí escoger solo dos. El primero de ellos es en la medicina. En la medicina podemos ver que la mayoría de pruebas diagnósticas que existen en la actualidad se deben a la bioquímica, como las PCR, que son estas pruebas para el COVID, que permiten detectar su presencia en el cuerpo humano. El estudio de las biomoléculas y el metabolismo también nos ha permitido descubrir las causas de numerosas enfermedades para facilitar su tratamiento. En otro lado, lo vemos en la industria. La bioquímica tiene múltiples aplicaciones de los procesos industriales que le permite el uso de microorganismos para la fabricación de productos químicos que posean enzimas que fungen como catalizadores industriales. Este también desempeña un papel vital en la industria alimentaria, ya que optimiza los procesos como la fermentación y supervisa el uso adecuado de aditivos alimentarios. Eso es lo que viene siendo la importancia de la bioquímica en la vida. Ahora vamos a hablar sobre la definición y la importancia de los carbohidratos. Regalen un momento, busco acá la información. Listo. ¿Qué son los carbohidratos y cuáles son sus tipos? O sea, ¿qué tipos de carbohidratos conocemos? Y es que los carbohidratos, o como se conocen en la química, hidratos de carbono, su nombre viene ya a un nivel químico. Estos ya que poseen tres elementos esenciales: carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos son un grupo alimenticio básico y esencial para poder llevar una vida saludable. Estos poseen macronutrientes, eh, por lo cual eh, son una de las tres formas que tiene el cuerpo humano para obtener energía y calorías. Todos los macronutrientes se deben obtener por medio de una dieta, ya que el cuerpo no los puede producir en sí solos. Vamos a hablar sobre el tipo de carbohidratos. Empecemos con el azúcar, que está presente en frutas, verduras, leches, productos lácteos, y lo encontramos en tres presentaciones: la fructosa, la sacarosa y la lactosa. También vemos que está el almidón, que lo encontramos en vegetales, granos, frijoles cocidos y guisantes, y la fibra, que está en frutas, verduras, granos enteros, frijoles cocidos y guisantes. Ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos de azúcares simples y en qué momento dejan de ser simples y sus mezclas. Primero podemos hablar de los monosacáridos, que son los más simples, mono de uno solo, ya que el cuerpo no puede descomponerlos.
o permiten tener una absorción rápida. Estos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Ahora pasamos a ver los disacáridos, que son dos moléculas de azúcar o dos monosacáridos unidos entre sí. La sacarosa la vemos cuando la glucosa se une con la fructosa. Esto lo conocemos como azúcar de mesa o azúcar en grano, el azúcar que utilizamos para endulzar algún tipo de preparación. Vemos la lactosa, que es la unión de la glucosa con la galactosa. Lo podemos ver como la leche con el azúcar ya adentro o productos lácteos añadidos. Y la maltosa, que es la unión de la glucosa con la malta, que vendrían siendo bebidas con malta o licores con malta, como lo podrían ser las cervezas. Aquí ya para cerrar el tema de los carbohidratos, nos preguntan que qué función cumplen los carbohidratos en los seres vivos. Los carbohidratos en los seres vivos cumplen la función de generar y obtener macronutrientes, los cuales dentro del cuerpo son los encargados de aportarle energía, fuerza y calorías suficiente al cuerpo para que se pueda mantener. Ahora aquí vamos a hablar sobre el metabolismo, la relación del metabolismo con la dieta, la cual debemos tener. El metabolismo tiene tres variables que vendría siendo metabolismo, anabolismo y catabolismo. Vamos a entrar un poquito en lo que vendría siendo el metabolismo, la ATP, que es el adenosín trifosfato, y luego vamos a hablar un poquito sobre una dieta equilibrada entre carbohidratos y cómo se relaciona esto con el metabolismo. Podemos ver que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula del cuerpo. Con esto lo que hacen es convertir los alimentos en energía. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo necesita la energía para absolutamente todo lo que hacemos. El anabolismo o metabolismo constructivo consiste fundamentalmente en fabricar, almacenar, eh, sí, fabricar y almacenar. Contribuye al crecimiento de las células nuevas, el mantenimiento de los tejidos corporales y el almacenamiento de la energía para utilizarla muchísimo más adelante. En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas y grasas. En el catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce, valga la redundancia, la energía necesaria para que toda la actividad que hay dentro de la célula se pueda descomponer. Las células descomponen moléculas grandes, en su mayor parte carbohidratos y grasas, para liberar energía. Esto proporciona un combustible para el anabolismo, calienta el cuerpo y permite que los músculos se contraigan y que el cuerpo se mueva. O sea, básicamente el metabolismo, el anabolismo y el catabolismo se llevan de la mano, ya que con esto podemos ver que en el metabolismo las células del cuerpo reciben, en el anabolismo se transforman y en el catabolismo se destruyen para poderle dar la energía suficiente al cuerpo. Esta pregunta yo la quise adicionar porque me pareció muy interesante dentro del tema, y es qué es la ATP y por qué se considera una molécula rica en energía. El adenosín trifosfato, más conocido como ATP, es considerado por los biólogos como la moneda de la energía para la vida. Es decir, que es una molécula que posee mucha energía y que es necesario irla alimentando para realizar todo lo que hacemos en el día a día. Esta está presente en el citoplasma y en el nucleoplasma de cada célula. Esencialmente todos los mecanismos y organismos fisiológicos requieren energía para su ejecución. Esta energía la obtienen directamente desde el ATP almacenado, y cuando los alimentos en las células se oxidan gradualmente, la energía liberada se utiliza para volver a formar la ATP, de tal manera de que estas células siempre mantienen suministro de esta molécula esencial.
Aquí vamos a hablar en qué consiste la digestión de los carbohidratos. ¿En qué consiste la digestión de carbohidratos? Esta está determinada en tres fases. La primera se llama fase luminal. Los carbohidratos, proteínas y grasas de la dieta son hidrolizados y solubilizados, dependiendo en gran medida de las secreciones pancreatas y biliar. Después de eso pasamos a la fase mucosa. Esta tiene lugar en la hidrólisis final y la captación de los sacáridos y los péptidos, y los lípidos captados en las células epiteliales, que son procesados y almacenados para ser exportados desde el enterotrocito a los capilares linfáticos o sanguíneos. Y por último, vemos la fase de transporte, que es donde los nutrientes son absorbidos y pasan a la circulación sanguínea. ¿Por qué es importante tener una dieta equilibrada en carbohidratos? Como pudimos investigar, los carbohidratos son los principales proveedores de energías y calorías para el cuerpo humano. De aquí en adelante viene lo importante, que es mantener una dieta equilibrada y rica en carbohidratos que nos permita sentirnos con más energía, mantener un mejor estado físico, eh, a nivel emocional sentirnos enérgicos y animados. Y ya con esto podemos llevar una dieta rica en carbohidratos, nutrientes y con un bajo consumo de azúcar. Obviamente todo esto lo podríamos acompañar de un deporte, un ejercicio, alguna actividad física. Entonces acá podemos ver qué enfermedades se asocian al bajo y alto consumo de carbohidratos. Primero vamos a hablar qué es lo que pasa con el cuerpo cuando se consumen muy poquitos carbohidratos. Hay gente que adelgaza, pero no porque estén perdiendo peso, sino porque están perdiendo líquido. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay una explicación más adentrada. Cuando uno deja de consumir carbohidratos, empieza a perder líquidos y se dejan de tener reservas de glucógeno. Entonces, en el momento en el que se empiezan a utilizar estas reservas de glucógeno, se pierden líquidos y adelgazan de una manera, pero no como ellos quisieran. Sí, o sea, no es un adelgazamiento real, sino al perder líquidos, consumes agua, recuperas esos líquidos. Cuando estás bajos de estos hidratos, empiezas a usar todo el glucógeno que has guardado y eventualmente se irá acabando. En el momento en el que se acaba, el cuerpo empieza a descomponer nuestra grasa y se escapan fragmentos de cetonas. El resultado de esto puede ser mal aliento, boca seca, cansancio, debilidad, mareos e insomnios. Con esto también aparecen síntomas como bajos niveles de energía, menor digestión, menor fuerza y menor resistencia muscular. Esta es una de las varias cosas que puede pasar en el momento en el que empiezas a dejar de consumir carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa cuando excedes el consumo de carbohidratos? Podemos ver que está la diabetes, la intolerancia a la lactosa, el sobrepeso, la obesidad, las caries y por último la hiperactividad. No quisiera ahondar dentro de esto porque todos sabemos más o menos cómo funcionan estas enfermedades. Bueno, en esta parte del video va a incluir la tabla. Entonces, en este momento la profesora puede bajar en el video. En la descripción va a estar el link del Google Drive que la va a llevar a la tabla para, para verificar cualquier corrección estaría bien. Ya con esto concluimos el video, finalizando con esta tabla. Muchísimas gracias, profesora, y espero tenga un excelente día.